buscaré un sugar daddy. Bueno, ahora que esto queda grabado. Yo esto no lo suscribo, en ningún caso, Bueno, venga, textos periodísticos. A ver, cuando hablamos de textos periodísticos tenéis que pensar que ya no estamos hablando solamente del periódico en papel, Lo del periódico en papel ha pasado ya como completamente a la historia y yo estoy segura de que en unos años, yo creo que no muchos, va a desaparecer la prensa, como mínimo la prensa diaria en papel, porque es deficitaria. Publicar un periódico hoy en día en cualquier parte del mundo significa perder muchísimo dinero. Por el papel, por la distribución, por mantener las rotativas, significa perder mucho dinero. Pero cuando hablamos hoy en día de textos periodísticos tenéis que pensar que allí incluimos no solamente lo que es el periódico en sí, o lo que hemos conocido toda la vida como el periódico en sí, sino también tendríamos allí los llamados más media, los medios de comunicación, medios escritos. Allí sí que estaría el periódico, la prensa diaria, también revistas, prospectos, vallas publicitarias, medios auditivos, la radio, importantísima también, y evidentemente podcasts que sean informativos y todo eso también irían allí, medios audiovisuales como la televisión, el cine, el vídeo, el teatro también en algunos casos, si estamos hablando de críticas, por ejemplo, y fundamentalmente hoy en día también los medios de comunicación que encontramos a través de las nuevas tecnologías. A lo mejor leéis algún periódico online, a lo mejor, aunque no leáis el periódico, cuando vais a Google, abajo os salen noticias, que ya sabéis que funcionan con un algoritmo. Si le habéis dado alguna vez a una noticia relacionada con el maltrato animal, es bastante probable que cada vez que abráis Google os salgan noticias relacionadas con el maltrato animal. Eso tiene que ver con lo que llaman el algoritmo. Entonces, hoy en día nos informamos fundamentalmente a través de medios digitales, pero esos medios digitales tienen unas características que son comunes a los textos periodísticos. El día que os pongan el examen, es bastante posible que uno de los dos textos sea un texto periodístico. Entonces, lo que tenéis que mirar es abajo, al final del texto, la fuente. Si pone El País, si pone Última Hora, si pone Diario de Mallorca, si pone Muy Interesante, que es una revista, si pone Sapiens, que es una revista, si pone eldiario.es, si pone ABC, si pone La Razón, si resulta que es un texto, me da igual, de La Sexta, de Telecinco, de Antena 3, que sea una transcripción de una noticia, lo que sea, estáis ante un texto periodístico. Luego, igual que os expliqué respecto de los textos académicos, luego ese texto periodístico puede ser narrativo o puede ser un texto, por ejemplo, argumentativo, si fuera un texto periodístico de opinión, o puede ser, por ejemplo, un texto expositivo, una noticia. Pero lo que tenéis que mirar es la fuente. Y una vez luego sepáis que es un texto periodístico, os van a preguntar por el ámbito del texto y una de las opciones será periodístico. Si es del mundo, pues le dais a periodístico y luego probablemente os preguntarán si es narrativo, descriptivo o expositivo y luego ahí ya miraré las características de ese texto en concreto para decidir qué es. Pero recordáis que de esto hablamos el otro día, que no son criterios incompatibles, sino que al contrario, tenéis que mirar que estos textos cumplen un criterio, pero a cada vez también cumplen otro, porque una cosa es el ámbito de uso y otra cosa es la tipología. ¿Qué características tienen los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar, el emisor suele ser un emisor colectivo, en el sentido de que ningún periodista trabaja solo. Los periodistas trabajan en unos medios de comunicación. Es verdad que hay una figura que se llama el freelance, que a lo mejor os suena, pero incluso ellos venden su información a los medios de comunicación. Y luego el medio de comunicación decide si la compra o si no la compra. Por tanto, es un emisor colectivo. Y, algo muy importante, ese emisor colectivo muchas veces es una empresa de comunicación. Mediaset, el grupo Prisa. ¿Y eso qué significa? Que las informaciones nunca son neutrales, porque normalmente, en general, detrás de esas informaciones hay un interés determinado. Sí, entonces hay que tener cuidado
por lo que os he dicho, porque al final, y esto supongo que lo habéis visto, una información no es, parece que no es la misma información, y no hablo de opinión, hablo de información en un medio de comunicación que en otro. Por ejemplo, eso se ve muy bien en los partidos de fútbol. Cuando tú ves un partido de fútbol, un Madrid-Barça, no es igual ver la crónica del partido o escuchar lo que se dice del partido en TV3 que en Telemadrid. Es el mismo partido, pero parece que han visto dos partidos diferentes. O, algo muy interesante, hoy ha ocurrido algo que tiene que ver con la jefatura del Estado, ¿sí? Si mañana leéis en La Razón o el ABC, que son periódicos muy monárquicos, lo que ha pasado hoy en las Cortes, y luego leéis lo que ha pasado hoy en las Cortes en Público o en el diario.es, que son periódicos de izquierdas y republicanos, vais a ver que están hablando de dos cosas completamente diferentes, o nos parece que están hablando de dos cosas completamente diferentes, porque eso depende de la empresa y eso depende de la línea editorial del medio de comunicación. No hay información aséptica, no hay información objetiva. Incluso las noticias, que se supone que tienen que ser géneros periodísticos objetivos, completamente objetivos, incluso la noticia no lo es, porque ¿quién decide qué es noticia y qué no es noticia? ¿Y quién decide el punto de vista de la noticia? Sí. Por tanto, no os creáis eso de que la información es objetiva, porque incluso en los géneros de opinión, en los géneros de información, al final siempre hay un sesgo, siempre hay un punto de vista, siempre hay un ángulo desde el que se mira. La comunicación era unidireccional en los medios de comunicación antes de Internet. ¿Qué significaba eso? Significaba que el periodista escribía y el lector leía. Como mucho, algún lector podía escribir una carta al director y se la publicaban en el periódico. Esa era la única comunicación que podía haber en un momento determinado entre el periodista y el lector. Hoy en día esto con Internet ha cambiado. Y es muy normal que en los periódicos, en los medios de comunicación online, haya después un espacio para los comentarios de los lectores. Y a veces incluso hay interacción con el periodista. El lector comenta la noticia o comenta el texto de opinión y a veces el mismo periodista responde a lo que el lector le ha dicho. Entonces, esa unidireccionalidad, el periodista escribe, el lector lee, con Internet está cambiando. Las finalidades básicas, ¿sí?, de los medios de comunicación son tres. La primera es informar. Si yo quiero saber los resultados de la última jornada de fútbol o el tiempo que está haciendo o el tiempo que va a hacer, yo puedo recurrir a los medios de comunicación. La segunda, formar opinión. Los medios de comunicación normalmente tienen unas secciones de opinión. Entonces, yo leyendo lo que personas preparadas o personas de prestigio o periodistas opinan, no informan, sino opinan sobre una cuestión determinada, yo puedo formarme mi opinión. ¿Qué ocurre con esto de formar la opinión? Que normalmente nos retroalimentamos. Los que tenemos una tendencia política determinada tendemos a leer solamente los medios de comunicación de una tendencia determinada, porque nos gusta vernos reafirmados en nuestras opiniones. Si yo pienso, uy, qué bien que Leonor vaya a ser reina, voy a leer unos medios de comunicación determinados. Y voy a ver que mi opinión se refuerza y voy a pensar que mi opinión es la buena. Claro, no voy a leer el Público o el diario.es, que no son monárquicos, ¿de acuerdo? Y luego, no nos tenemos que olvidar que la tercera opción, la tercera función de los medios de comunicación es entretenernos. Leemos revistas, leemos periódicos, escuchamos los telediarios, vemos entrevistas, que también son géneros periodísticos, para entretenernos. Por tanto, el entretenimiento forma parte de una de las funciones básicas de los géneros periodísticos, de los textos periodísticos. También tenemos que pensar que los medios de comunicación necesitan un gran soporte tecnológico. Un telediario, un informativo, necesita un soporte tecnológico enorme, pero un periódico también, y un medio de comunicación online también.
los medios de comunicación necesitan gran soporte tecnológico y por tanto necesitan una gran inversión y necesitan tener detrás empresas muy potentes y volvemos al principio. Y estas empresas tan potentes quieren ver defendidos sus derechos y su punto de vista. Entonces, al final, no todo es tan neutro, como os he dicho. Los medios de comunicación pueden tener un punto de vista amplio, serían los medios de comunicación generalistas, pues yo qué sé, Antena 3, Telecinco, pero después pueden ser medios de comunicación muy dirigidos a un público concreto. Por ejemplo, hay una revista que se llama Caza y Pesca. Una revista. Entonces, ¿esta revista va dirigida a un público general? No. Las revistas, La Prensa del Corazón, ¿van dirigidas a un público general? No, van dirigidas a un tipo de público determinado al que le gustan ciertos contenidos. Mientras que, por ejemplo, pues eso, Telecinco o Antena 3 intentan cubrir a todo tipo de público y por eso ofrecen diferentes tipos de contenido. ¿Sí? ¿Qué más? El lenguaje, si hablamos del lenguaje de los textos periodísticos, en los textos informativos el lenguaje tiene que ser objetivo, no vamos a encontrar primera persona ni vamos a encontrar opinión cuando el texto es informativo, tiene que ser claro, de manera que el público diana de ese medio de comunicación lo entienda, tiene que ser conciso. Pensad que en un informativo de televisión cada segundo vale muchísimo dinero. Entonces se trata de no perder el tiempo que se podría dedicar a meter anuncios, que es lo que da dinero de verdad a la televisión. Y en el caso de los periódicos, pensad que los periódicos, los en papel, los que todavía hay en papel, y las revistas que todavía hay en papel, se maquetan de la siguiente manera. Primero se ponen los anuncios publicitarios que se han contratado y luego los artículos van en los huecos de los anuncios publicitarios. O sea, no os penséis que es al revés. No os penséis que el periodista escribe y luego en el hueco que al periodista le sobra se mete el anuncio. No, no. Cuando una empresa determinada compra un anuncio en un periódico o en una revista, ya dice si quiere que el anuncio esté delante o esté detrás. Cuanto más delante de la revista o del periódico, más vale el anuncio. Si quiere que el anuncio esté abajo o esté arriba. Si quiere que el anuncio esté en página par o en página impar. Perdonad, en página par o en página impar, ¿sí? Los de aquí son más baratos que los de aquí. Entonces, una vez la empresa ya ha decidido dónde quiere el anuncio, luego, si sobra un hueco, ahí el periodista escribe. Entonces, por eso tiene que ser conciso. No podemos poner mucha paja porque tenemos que ir al grano directamente. Tiene que ser también correcto lingüísticamente. Eso sí, ¿qué ocurre últimamente con los medios de comunicación y fundamentalmente con la inmediatez de los medios de comunicación online? Que muchas veces los periodistas no pueden hacer revisión. Se trata de publicar la noticia apenas ha sucedido, porque se trata de ser el primero en hacerlo. Entonces, algo que ocurría antes, que los textos los escribía el periodista, antes de que se publicaran en el periódico, todos los periódicos tenían correctores lingüísticos. Yo sé que hace años, cuando yo todavía estaba en los institutos, en el instituto la asignatura más fuerte que había en periodismo era la de lengua de primero. En primero había una asignatura que era lengua española, los que estudiaban periodismo en Madrid o los que estudiaban periodismo en la península, y esa asignatura era el coco de la carrera. Si aprobabas esa asignatura ya tenías periodismo prácticamente. ¿Por qué? Porque lo que querían era que la gente escribiera sin faltas y redactara correctamente. Claro, ahora todo eso ha desaparecido. Hay muchos periódicos hoy en día que no tienen correctores, que no tienen personas que corrijan los textos. ¿En qué confían? En que los periodistas no hacen faltas, error. ¿Y en qué segunda cosa confían? En que el periodista le pasa un corrector ortográfico. Pero como vosotros sabéis muy bien, si utilizáis algún corrector ortográfico alguna vez, el corrector ortográfico os quita algunas faltas, pero no os limpia el texto por completo. Entonces, esa inmediatez hace que muchas veces los textos periodísticos que leemos tengan faltas de ortografía, errores en la construcción de las frases, usos incorrectos de algunas expresiones, de algunas palabras.
Y eso ocurre, repito, primero, por falta de preparación de algunos periodistas y segundo, porque han desaparecido esos sistemas de control que había antes en los periódicos y en las revistas. Fijaos, yo que para esto de la falta de ortografía tengo una especie de imán, ¿sabéis dónde nunca he encontrado una falta de ortografía? En la revista Hola. En el Hola, o sea, a mí, yo estoy segura, esto se invierte en esto, claro, la revista esa, solamente con la publicidad, esa revista da dinero, pero he encontrado falta de ortografía en el país impreso me refiero, pero en el Hola, ni una, nunca jamás. Hace muchos años que no la leo, pero antes cuando la leía, en la peluquería, ahora ya no la traen ni en la peluquería. Con la pandemia ya ha desaparecido, con la pandemia ya la quitaron y ya no la traen. En el Hola siguen teniendo a alguien que corrige y la lengua, o sea, el castellano que utiliza el Hola se podría utilizar como ejemplo de lengua periodística correcta, o sea, porque no construyen mal una frase, no utilizan mal un gerundio, no usan mal un signo de puntuación y no se les cuela ni una falta de ortografía. Entonces, eso no lo puede hacer el periodista que va a hacerle fotos a la casa del tenista no sé qué. Eso es porque hay alguien detrás que está corrigiendo. Entonces, eso ahí lo han reportado. ¿Qué ocurre con los textos periodísticos? Fijaos, que muchas veces utilizan extranjerismos. El texto periodístico a veces utiliza un extranjerismo porque es más rápido, porque es más corto, o a veces porque no quiere pensar en cómo se puede decir eso en castellano. ¿Por qué voy a decir correo electrónico si puedo decir email? O ¿por qué voy a decir, yo qué sé, ahora no se me ocurre otro ejemplo así de estos de corto, pero ¿por qué voy a decir aparcamiento si puedo decir parking? Sí, ¿por qué voy a decir miembro del Parlamento si puedo decir MP? Yo qué sé, sí. Entonces, ese es un problema que aparece en los periódicos, que muchas veces en los medios de comunicación utilizan extranjerismos, fundamentalmente anglicismos, palabras que vienen del inglés. Muchas veces también los textos utilizan expresiones que se supone que nosotros entendemos, pero que a veces no entendemos. Ahora eso ha pasado un poco de moda, pero hubo una temporada en que había OPAs hostiles. OPAs hostiles. Una empresa quería comprar a otra, esta segunda empresa no se quería dejar comprar y se hacía una opción para la adquisición de esa empresa de forma hostil. Y OPA, y tú no sabías lo que era una OPA hasta que te informabas de lo que era una OPA, pero se suponía que cuando tú leías el periódico ya te lo decían. O mejor dicho, no te lo decían, se suponía que no te lo decían porque tú ya lo sabías. Termino con esto. Muchas veces el texto periodístico, sobre todo, eso se ve muy bien en las retransmisiones deportivas, utiliza recursos literarios y, por ejemplo, hipérboles. Cualquier cosa es histórica. ¿Cuántos acontecimientos históricos vivimos cada año? Todo es histórico. Todo es, en fin, sobre todo ya os digo, en el caso de los medios de comunicación, en el caso de los periódicos deportivos sobre todo, Florentino, este es un ejemplo, Florentino se refiere a Florentino, el presidente del Real Madrid, ha creado un monstruo. Y yo me imagino ya a Florentino como Frankenstein. No, se trataba de un jugador al que le había prometido más dinero, le había dado más dinero y el jugador quería más. Ha creado un monstruo. Entonces, ese tipo de metáforas, ese tipo de hipérboles son habituales en el lenguaje periodístico, repito, sobre todo en el de los medios deportivos. Muchas veces se utilizan siglas y acrónimos que a veces no entendemos. El FMI decide no subir los tipos de interés. Y tú dices, ¿el FMI? ¿Quién es el FMI? Ya sé que el FMI no sube los tipos de interés, pero para que me entendáis, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se supone lo que os he dicho antes de la OPA, A veces utilizan cultismos y latinismos, a posteriori, a priori, grosso modo, in extremis, y como os he dicho también muchas veces, expresiones bélicas y violentas, sobre todo en las retransmisiones deportivas. El lenguaje del fútbol es un lenguaje de vamos a la guerra. Ariete, atacar, batirse, contraatacar,
delantera mortífera, victoria épica, derrota apabullante o derrota humillante. Es utilizar un lenguaje que parece eso, nos vamos todos a la guerra, ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí. Me faltarán los géneros de opinión y los géneros informativos, pero ahora os explico qué es lo que me gustaría que hicierais para la semana que viene.